Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 22ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te enseñaré a tejer en crochet el complemento del duende que tejimos en el tutorial anterior y que es esta hermosa y original corona de Navidad de fácil y rápida elaboración. Te encantará. Comenzamos tejiendo en color rojo. Hacemos un anillo mágico, enseguida 3 cadenas y dentro de ese anillo vamos a tejer 2 macizos. Que con las 3 cadenas iniciales forman 3 macizos juntos. Después 3 cadenas. Y dentro del anillo 3 macizos juntos. Y repetimos 3 cadenas, 3 macizos. Todos los puntos los estoy tejiendo dentro del anillo. Tres cadenas. En este caso van a ser solo 2 macizos y el tercero se va a quedar incompleto. Tiramos del hilo para cerrar el centro y para cerrar esta vuelta dejé incompleto el tercer macizo. Voy a cargar mi gancho y en el punto donde debería cerrar la vuelta voy a sacar un punto. Y aquí voy a cerrar el primer punto solo, después 2 y por último los 3 que quedan en el gancho. En ese espacio saco un punto y cierro los 2 puntos juntos como si hiciera un medio punto. Hago 2 cadenas y en ese mismo espacio voy a tejer un abanico que consta de 3 macizos, 3 cadenas y nuevamente 3 macizos. Voy a tejer un abanico como este en cada uno de los espacios y entre un abanico y otro voy a tejer 2 cadenas de separación. Estoy terminando el cuarto abanico y en este caso tejí 3 macizos, 3 cadenas. Voy a tejer solo 2 macizos y el tercero se queda incompleto en el gancho. Cargo mi gancho y donde debo cerrar la vuelta saco un punto y en este caso vamos a cerrar los 2 primeros y después los 3 últimos. En ese espacio saco un punto y lo cierro como si hiciera un medio punto. Hago 2 cadenas más y enseguida 2 macizos en ese mismo espacio. En cada 2 cadenas de la vuelta anterior van a ir 3 macizos juntos
y antes de esos 3 macizos juntos vamos a tejer 2 cadenas y después también 2 cadenas. Ahora tejemos abanico sobre abanico. Dos cadenas. Tejo los 3 macizos juntos, 2 cadenas después de esos 3 macizos juntos y abanico sobre abanico. Dos cadenas, 3 macizos juntos, dos cadenas y abanico sobre abanico. Dos cadenas, 3 macizos juntos, dos cadenas y estoy tejiendo el cuarto abanico. Hice 3 macizos, 3 cadenas, 2 macizos, el tercer macizo incompleto, cargo mi gancho, saco un punto de donde debí cerrar la vuelta, cierro 2 y después 3. Como este, vamos a tejer 6 en total. Solo a este le vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. A partir del segundo, los vamos a unir de esta forma, como si fuera un rombo en esta parte de aquí. Entonces, a partir del segundo cuadro, tenemos que tejer desde aquí hasta aquí más una cadena para poder unir al siguiente. El segundo lo dejamos con 3 macizos y una cadena. Estamos tejiendo ya sobre el último abanico antes de cerrar la vuelta. Entonces, para unir solamente coloco el gancho en este extremo, paso el hilo a través de él, después el mismo hilo lo paso a través de la cadena que tenía en el gancho, hago una cadena y me regreso a tejer la mitad del abanico que me falta. Y cierro mi vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Corto el hilo, oculto el sobrante y así voy a unir 6 cuadrados en total. Lo mismo voy a hacer en color verde. Y como el espacio de la pantalla es pequeño y la corona que vamos a armar es muy grande, les voy a poner la muestra en una argolla pequeña con menos cuadros. Entonces aquí solamente uní 3, pero vamos a suponer que ya tenemos los 6.
Lo que tengo que hacer es ahora unir y formar un círculo. Entonces el último cuadrado lo vamos a tejer en su tercera vuelta hasta la mitad del segundo abanico. Hicimos los 3 macizos y una cadena. Entonces en uno de los extremos, porque ahora para cerrar vamos a tener 2 extremos, este y este, en uno de los extremos voy a unir, igual que unimos los anteriores, solo en esta parte. Continúo tejiendo mi cuadro como corresponde. Y al llegar al cuarto abanico tejemos la mitad, o sea 3 macizos y una cadena, y entonces busco el otro extremo y hago la misma unión. Ahora ya unidos todos, nos queda en esta forma. Recuerden que aquí solo les pongo 4, pero son 7 en total. Y vamos a hacer lo mismo en color verde. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y procedemos a armar. Lo que vamos a hacer es sobre la corona colocar los cuadrados de modo que la abracen. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Atravesamos los 2 ángulos, las 2 esquinas, pasamos un tramo de estambre pequeño, tratamos de que queden centrados y hacemos 2 nudos, y después ocultamos el sobrante con aguja lanera hacia abajo y hacia arriba para que ya quede fijo y de aquí ya no se mueva. Vamos a hacer lo mismo en cada uno de los cuadrados. Y después con el color rojo, estos cuadrados abrazaron de afuera hacia adentro. Los de color rojo van a ser de adentro hacia afuera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para unirlos. De pasar un tramo de estambre, anudarlo y así uno por uno hasta terminar. Esta unión se tiene que ver más o menos así. Debe quedar en pico hacia adentro.
Y ya ustedes deciden si colocan el color verde por fuera o el rojo. Si yo quiero que mi estrella quede verde, el color verde debe estar por dentro. Y si quiero que la estrella quede roja, porque va a quedar en el centro una estrella de 7 picos, entonces invertimos el orden de los cuadros. Y una vez terminada, ya le ponemos toda la decoración que le hace falta. Enseguida les voy a mostrar cómo. Aquí no le he cortado los hilos con los que atamos para que observen que el cuadrado verde abraza al rojo y el rojo al verde. En cada unión así debe quedar. Entonces esto queda separado, queda abierto, pero no se va a ver en la corona. Ahora, con este tipo de cinta metálica dorada, vamos a rodear cada lado de esta forma y vamos a colocar pegamento aquí y en este extremo. Ya que tenemos el pegamento ahí, pasamos por dentro hasta esta parte y les repito, pegamento aquí y aquí. Después hasta esta parte. Si se fijan, va quedando libre un lado verde en cada vuelta que doy. Y al terminar vamos a venir de vuelta para rodear ahora y cubrir el siguiente lado. Para armar el moño necesitamos 2 moños para regalo, de los que son armables. Los apretamos lo suficiente para que quede fijo aquí. Colocamos alguna cinta adhesiva en esta parte. Debemos tener armados los dos. Los ponemos de esta forma y los unimos por un costado. Están así, los vamos a unir así. Y los engrapamos para que ya no se muevan de su lugar con una engrapadora pequeña. Les ponemos una grapa de cada lado y cortamos los extremos en ambos moños. Y ese es el moño que vamos a colocar en la parte superior de la corona. Entonces, para armar, colocamos cinta más delgada de la que le pusimos en el contorno a la corona para poder colgar. Le pegamos el moño y aquí le estoy mostrando que son cascabeles. Le puse solamente un alfiler para que vean en dónde van colocados. Y ya vieron para qué era el duende. Con la misma cinta que pusimos para colgar, la atamos en 3 esferitas rojas pequeñas que se unen en esta parte y que cuelgan en distintos largos. Quedó terminada nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.